Recording in progress. Hola, vamos a trabajar el día de hoy con las razones trigonométricas a partir del círculo unitario. Las razones trigonométricas las podemos obtener de tablas o con la calculadora, pero también podemos obtener algunas razones trigonométricas de ángulos notables a partir del círculo unitario. Veamos. Ahora, si tenemos este círculo con un radio igual a 1 y un ángulo de 30 grados, y trazamos también, por otro lado, un radio igual con un ángulo también de 30 grados, entonces podríamos pensar en que se está formando un triángulo equilátero. Decimos que es triángulo equilátero porque si tenemos aquí 30 y aquí 30, entonces tenemos 60 grados aquí. Y entonces si hay 60 grados aquí y estos ángulos son iguales, entonces podemos pensar en que aquí debe de haber 60 grados y aquí debe de haber 60 grados, porque por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe de ser igual a 180 grados. Entonces, si tenemos el triángulo equilátero, si este tiene un valor, esta arista tiene un valor de un radio, entonces, ¿cuánto va a tener de arista este triángulo en esta parte? Lo lógico es que tenga también una unidad. Resulta que, como es un triángulo equilátero, tiene ángulos iguales y lados iguales. Por eso llegamos a la conclusión de que esta arista del triángulo también vale 1. Entonces, si hacemos el análisis de este triángulo que se formó arriba, ¿sí? Resulta que este es un triángulo rectángulo y que este lado del triángulo rectángulo vale la mitad de la arista inicial, que era la longitud de aquí hasta acá. La longitud ahora de este punto a este punto es solamente la mitad, o sea, un medio. Entonces, ahora yo puedo calcular el seno de ese ángulo, de este ángulo. Puedo escribir seno de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sustituyendo valores, el cateto opuesto es este lado. Y entonces puedo escribir un medio entre la hipotenusa de este triángulo que vale 1. El resultado es un medio. Entonces ahora puedo decir que para un ángulo de 30 grados el seno tiene un valor de un medio. Podemos revisar ese dato en la calculadora y nos va a entregar el valor de 0.5. Ahora, si deseo calcular el coseno del ángulo, tendría que escribir coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, pero no sé cuánto vale el cateto adyacente. Sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para conocer el cateto adyacente, me voy a valer del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, como ustedes bien saben, dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, si le asigno a este lado A y a este lado B, C sería esto. Entonces, puedo sustituir de la siguiente forma. Un medio al cuadrado es este cateto, más B al cuadrado que desconozco, es igual a C, que vale 1 al cuadrado. Al hacer las operaciones pertinentes, esto quedaría de la siguiente forma. Cuando elevas un medio al cuadrado, es 1 al cuadrado, te sigue dando 1, pero 2 al cuadrado te da 4, más B cuadrada es igual a 1 al cuadrado, es 1. Ahora, deseamos conocer B.
entonces tenemos que despejar B. Despejando B quedaría así. B cuadrada es igual al 1 que ya estaba y esto que está sumando pasa al segundo lado restando. Para hacer rápido esta operación quedaría B cuadrada es igual a 4 cuartos. Recuerda que 4 cuartos es igual a 1 en menos un cuarto. Resultado de B es 3 cuartos. Pero eso es B cuadrada. Finalmente, al sacar raíz cuadrada aquí, sacar raíz cuadrada aquí, la raíz elimina la potencia y queda como raíz de 3 cuartos sobre 4. Pero nosotros sabemos que esto se puede escribir así también. Raíz de 3 sobre raíz de 4. Y entonces tenemos que B es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces podemos escribir que B tiene un valor de raíz de 3 sobre 2. Al momento de sustituir en la fórmula, perdón, en la función, quedaría cateto adyacente es raíz de 3 sobre 2, lo tenemos aquí, sobre la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa tiene el valor de 1. Entonces el resultado sigue siendo raíz de 3 sobre 2, que es el número que vamos a escribir aquí. Raíz de 3 sobre 2. Finalmente la tangente de este ángulo, 30 grados, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y entonces, el cateto opuesto tiene un valor de 1/2. Eso se va a dividir entre el cateto adyacente que tiene el valor de raíz de 3 sobre 2. Hagamos esta operación. Muy bien. Entonces podremos escribirlo así. Nuevamente, tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto tiene un valor de 1/2, queda en la parte superior. Y el cateto adyacente tiene un valor de raíz de 3 sobre 2. Al realizar la división, utilizamos la regla del sándwich, muy conocida por todos, es el producto de los extremos entre el producto de los medios. Quedaría 2 que multiplica a 1 extremos y se divide entre el producto de los medios, 2 raíz de 3. El resultado final para la tangente de 30 grados es igual a 2 entre 2 me da la unidad, me daría 1 sobre raíz de 3, que es el número que vamos a escribir allá arriba. 1 sobre raíz de 3. Muy bien. Entonces, recuerda que normalmente no se dejan las raíces como denominadores. Entonces vamos a multiplicar por 1, pero el 1 va a ser raíz de 3 sobre raíz de 3. ¿Qué te va a entregar esto? Raíz de 3 por 1 es raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 es igual a 3. Por las leyes de los exponentes. Recuerda que raíz de 3 es como si escribieras 3 a la 1/2. Si estás multiplicando 3 a la 1/2 por 3 a la 1/2, entonces, por las leyes de los exponentes, puedes escribirlo como 3 a la 1/2 más 1/2, que te da un entero. Por eso escribimos 3 a la 1 o 3 nada más. Muy bien. Continuamos. Ahora trabajaremos con el ángulo de 45 grados. Si nosotros tenemos un radio ubicado a 45 grados de la horizontal, entonces, al trazar una línea auxiliar a 45 grados también, esto implicaría
que se formara un ángulo de 90 grados, 45 más 45. Ahora, si unimos estos dos puntos, se forma un triángulo. Este triángulo es un triángulo isósceles, dado que este lado, que tiene un valor de 1, radio igual a 1, tiene también de este lado el mismo valor. Pero la base del triángulo no. Podemos calcular la base. Si lo miramos desde el punto de vista de Pitágoras, podemos decir que esto es A, esto puede ser B y esto puede ser C. Y entonces Pitágoras dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Conocemos el valor de A y de B. Vamos a sustituir valores. Es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Recuerda que B también vale 1. Y entonces esto me va a entregar el valor de C al cuadrado. Recuerda, es un triángulo rectángulo. Puedes utilizar el teorema de Pitágoras. Haciendo las operaciones pertinentes, tenemos que 1 al cuadrado pues es 1, más 1 al cuadrado es 1, y tenemos que C cuadrada es igual a 1 más 1. ¿Cómo quedaría? Podemos escribirlo así, C cuadrada es igual a 2. Sacamos raíz cuadrada al primer miembro de la ecuación y sacamos raíz cuadrada al segundo. Por lo tanto, esta raíz quita la potencia. C es igual a raíz de 2. Excelente. Si la distancia que hay desde aquí hasta acá vale raíz de 2, entonces, ¿cuánto vale la distancia que hay solamente desde este punto a este punto? Pues vale la mitad. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad que la distancia que hay desde este punto a este punto tiene el valor de raíz de 2 sobre 2, ya que dividimos, ¿sí?, la línea o este segmento en dos partes iguales. Ahora, una vez que tenemos este valor, que sería el cateto opuesto de 45 grados, podemos encontrar también el seno. Realicemos esa operación. Seno de 45 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Recordemos que vamos a analizar este triángulo nada más. Entonces, el cateto opuesto tiene un valor de raíz de 2 sobre 2 y la hipotenusa tiene un valor de 1. Por lo tanto, el resultado final es igual a raíz de 2 sobre 2, que lo vamos a poner en nuestra tabla. Raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Ahora vamos a revisar el coseno de 45 grados. Ahora trabajemos con el coseno. El coseno de 45 grados dice que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Conocemos el valor del cateto adyacente de ese ángulo de 45? Sí, lo conocemos, pero vamos a comprobarlo. Vamos a emplear nuevamente el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de este cateto. Veamos. Si decimos que esto es B y esto era A y que esto era C, entonces podemos pensar ahora en lo siguiente. A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Sustituyendo valores, tenemos que es raíz de 2 sobre 2, todo eso al cuadrado, más B, que es desconocida, al cuadrado, y C, que es 1 al cuadrado. Esto se puede escribir de otra manera. Cuando elevas al cuadrado, la potencia quita la raíz y queda 2, pero esta potencia sí involucra al 2, por lo tanto 2 al cuadrado queda como 4, más B cuadrada es igual a 1. 1 al cuadrado da 1. Nuevamente vamos a despejar B. B cuadrada queda en el primer número de la ecuación. Tengo 1 menos 2 cuartos.
Vamos a convertirlo en fracción común. B cuadrada es igual a 4 cuartos. Recuerda que es lo mismo que 1. Menos 2 cuartos. Resultado. El resultado es 4 menos 2. Es 2 cuartos. Ahora, recuerda que B cuadrada es igual a 2 cuartos. Sacamos raíz al primer miembro de la ecuación. Sacamos raíz al segundo. Para que la igualdad subsista, B es igual a la raíz de 2, que es inexacta, entre la raíz de 4, que es 2. Entonces, hoy estamos comprobando que B también tiene un valor de raíz de 2 sobre 2. Dicho eso, podemos sustituir en la razón trigonométrica. Coseno de 45 grados es igual a cateto adyacente, que es raíz de 2 sobre 2, entre la hipotenusa, que vale 1. Finalmente, el resultado es raíz de 2 sobre 2, que lo podemos escribir aquí también. Raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Finalmente, vamos a trabajar con la tangente. La tangente, como bien sabemos, es la razón trigonométrica de cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto es igual a, si escribimos un número dividido entre él mismo, siempre nos va a dar la unidad, pero vamos a comprobarlo en este caso. Sobre raíz de 2 sobre 2. Empleando nuevamente la regla del sándwich, quedaría que el producto de los extremos se divide entre el producto de los medios. En este caso, tenemos que también es 2 veces raíz de 2. Si se te das cuenta, son los mismos números. Finalmente, podemos decir que esto nos entrega como resultado 1. Por eso podemos escribir que la tangente de 45 grados es 1. Ahora trabajaremos con el ángulo de 60 grados. Muy bien. Cuando tengo aquí un ángulo de 60 grados, entonces puedo pensar en lo siguiente. Ok, se formó un triángulo, pero es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo y entonces, en consecuencia, este ángulo debe ser también de 30 grados. Ahora, hace rato cuando estudiamos el triángulo de 30 grados, nos dimos cuenta que el lado opuesto a 30 grados, con un radio igual a 1, tenía un valor de 1/2. Y, por supuesto, encontramos también que el cateto adyacente para este triángulo, ¿sí?, es de raíz de 3 sobre raíz de 3 sobre 2. Puedes regresar el video para cotejar este dato. Raíz de 3 sobre 2. Entonces, rápidamente, si ya tenemos esos datos, podemos pensar en el seno de 60 grados. Es igual al cateto opuesto, que sería raíz de 3 sobre 2, entre la hipotenusa, que vale 1. Esto pues me entrega como resultado raíz de 3 sobre 2, que lo voy a poner aquí. Raíz de 3 sobre 2. Recuerda que es cateto opuesto entre hipotenusa. Para que no se nos olvide, seno de 60 grados, cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien. Ahora vamos a calcular el coseno. Coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente sería este, y entonces es 1/2, que es lo que vale el cateto adyacente, entre la hipotenusa, que vale 1. Finalmente esto me entrega 1/2, que lo vamos a poner aquí, 1/2. La tangente para 60 grados es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuánto dijimos que valía el cateto opuesto? Pues vale
un medio que ahora es dividido, perdón, es cateto opuesto, es raíz de 3 sobre 2 entre el cateto adyacente, que es un medio. Empleamos nuevamente la ley del sándwich. El producto de los extremos es igual al producto de los medios, 2 veces raíz de 3, ¿sí? Entre 2. Finalmente, 2 entre 2 me da 1. Y el resultado es raíz de 3, que lo vamos a poner aquí arriba. Raíz de 3. Entonces, con esta pequeña tablita nosotros podemos encontrar la solución de diversos ejercicios sin tener que emplear la calculadora.